Y luego el 26 de noviembre va a haber un campamento en San Rafael para todos los que deseen ir. Ahí va a estar la publicidad. Es un campamento muy bueno, por cierto. El próximo 26 de noviembre vuelve de manera presencial nuestro campamento Despertar Misionero. El campamento me capacitó para formar mi carácter. Me enseñó a cuidar mis recursos. Me movilizó para reproducirme en otros. Y aprendí a usar todo a mi alrededor para comunicar el Evangelio. Del campamento nacen corazones apasionados por el despertar misionero, vidas dedicadas al servicio de la Gran Comisión y líderes que fortalecen el desarrollo de sus iglesias. Más de 13 años formando el carácter. Una iglesia misionalmente enfocada. Un tiempo de proceso. Brindando espacios para las próximas generaciones de misioneros. Este 2022 entregaremos el legado a las nuevas generaciones. Te esperamos. Si a usted le gusta la aventura, si le gustan esos campamentos como especie de desafío, cualquiera de los que está acá, ¿de qué edad ha quedado Wilson? Es sin límite, no quiere decir, hermano Luis Ariza, que ya podemos ir. Veamos. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Está listo y tiene 85, entonces, ¿qué vamos a decir los demás? Con 85 y Luis dice, estoy listo para quedarme en la casa orando por ellos. No para ir, Luis. Es un tiempo muy bueno, es un buen campamento. Así que cualquier información, pregúntele a Wilson. Wilson debe estar empapado de esto porque Wilson es el que está coordinando desde este lugar. Ok, no siento más, amén, lo dejo. Muy bien, Dios los bendiga, muy buenos días. Qué bueno que podamos estar esta mañana con la mejor disposición para escuchar a Dios. El primer texto que leía el pastor al inicio hablaba de que el Espíritu Santo habló y dijo algo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijo el Espíritu Santo en ese texto que el pastor leyó? A Saulo y a Bernabé a la obra. Díganme el derecho a Bernabé y a Saulo. O sea, para ellos dos, a ellos, ¿cierto? A ellos dos. Para enviarlos a la obra. Muy bien. Hemos estado hablando de este mes acerca de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es muy importante conocer esta verdad porque de ahí se desprenden las demás doctrinas de la palabra del Señor. Por eso es muy claro, o tiene que ser para nosotros, muy clara esta enseñanza acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dejamos muy claro desde el inicio que la Biblia nos enseña que Dios existe en tres personas. Desde el Génesis empieza el Señor diciendo que va a crear, que van a crear al hombre, y Dios está teniendo una conversación ahí. Luego en Génesis 11 veíamos como en medio de la torre de Babel Dios dice, descendamos y confundamos. ¿Por qué dice eso? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando. Luego, desde el inicio, el primero que se da a conocer es el Padre. Y por eso el pueblo judío tenía clara su fe en Dios el Padre, porque se había dado a conocer de diferentes maneras. ¿Cuál es el nombre de Dios el Padre? Bueno, hay varios nombres, pero básicamente es esa una de las maneras como nosotros lo conocemos hoy, porque literalmente no sabemos cómo se pronuncia realmente, pero es la manera como lo decimos hoy y está bien. Entonces hablamos de Dios el Padre como Jehová. Y sigue siendo tan importante hoy que el Señor Jesucristo, cuando les enseñaba a los apóstoles a orar, como les dijo que era la oración.
Así inicia la oración, dirigiéndonos al Padre. ¿En el nombre de quién? De su Hijo Jesucristo. Y hablábamos hace 8 días de su Hijo Jesucristo, que la Biblia dice que es Dios al igual que el Padre. Filipenses 2:5 en adelante nos habla, nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay creencias por ahí extrañas de hoy que dicen que el Hijo Jesucristo no es Dios, ¿cierto? Los testigos de Jehová, los mormones y otras creencias por ahí extrañas que hablan de Jesús como un maestro, un profeta, alguien que fue muy buena gente. Eso, pero no que haya sido Dios. La Biblia nos dice, Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo el Señor. Y por eso la salvación es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún otro mediador. De eso estuvimos hablando acerca del Hijo. Aclaramos también el asunto aquel acerca del bautismo, porque el Señor Jesucristo dijo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros por ahí que dicen que no, que es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y se emana libro de los Hechos, capítulo 2, para desde ahí decirlo de esa manera. Y al final terminan diciendo que lo que el Señor Jesucristo dijo no es importante, y lo que Pedro dijo sí. Y aclarábamos ese asunto porque aparentemente hay una contradicción, pero realmente lo pudimos ver. Y vimos en todo el contexto cómo ese momento de Hechos 2 está dirigido al pueblo judío específicamente. Porque ellos ya habían creído en el Padre. ¿Qué les faltaba a ellos para ser salvos? Creer en el Hijo. Y por eso miramos como en varios textos se repite, donde dice varones judíos. Finalmente Pedro dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Por eso el bautismo en el nombre de Jesús, como está escrito en el libro de los Hechos, fue para ese momento específico de la historia para el pueblo judío. Es decir, si hoy día alguien está diciendo que ese es el bautismo para él, primero tendría que empezar siendo judío. Si no es judío, está perdido del lugar. Está donde no debería estar. Pero usted y yo que hemos conocido al Señor, pues hemos tenido ese privilegio, y tenemos claro esto, y por eso hemos sido bautizados, como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teniendo claro que Dios entonces existe en 3 personas, que son iguales en poder, en deidad, en autoridad, y que están siempre unidos. Cuando hablamos del Padre, mirábamos que el Padre es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente. Hablábamos del Hijo y de igual manera la Biblia nos enseña cómo el Hijo también lo es. Y aclarábamos que el Hijo y el Espíritu Santo no son manifestaciones ni fuerzas, son personas. Porque las manifestaciones son temporales. El Señor Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo también. Por eso no puede ser una manifestación ni una fuerza, porque una fuerza no puede hablar. ¿Sí? Usted dice, ay, yo tengo un carro que tiene mucha fuerza, y ese carro me habla y me dice que haga esto y que haga aquello. No, porque una fuerza no habla. El Espíritu Santo habla porque es una persona. Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora sí a hablar acerca de Dios, el Espíritu Santo. Y vamos a decir algunas cosas principales, primordiales, porque el tema es demasiado amplio para tenerlo en una sola conferencia, así que vamos a tomarnos como los puntos principales para que lo tengamos muy claro. Como veíamos al principio en el texto que leyó el pastor, que el Espíritu Santo habla y una fuerza no puede hacer eso. Pero el Espíritu Santo como persona sí, y es a través del Espíritu Santo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de conocer a Dios, de amar a Dios, de tener comunión con Dios el Hijo y con Dios el Padre. Y vamos a mirar algunos textos para que vayamos teniendo esa claridad. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 nos dice algo que es muy importante.
Solo es ahí un poquito antes de Mateo, Zacarías y Malaquías, así termina el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Nos dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios el Padre está diciendo que su obra, que lo que Él va a hacer en esta tierra, no es con fuerza, no es con poder, no es con toda la sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que dejar claro también de una vez en ese punto que no significa que no se pueda utilizar en algún momento la fuerza o el ejército, la sabiduría o el conocimiento. Simplemente que todas ellas tendrían que estar bajo el dominio y la autoridad del Espíritu Santo. De lo contrario, no sería así. Y vemos entonces ahora sí en Juan capítulo 14, versículo 16, cómo se nos empieza a hablar para este tiempo de lo que sería la venida del Espíritu Santo. Nos dice así Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién? Jesucristo está rogando al Padre. Yo no sé de dónde se les ocurre a algunos pensar que es la misma persona y se está rogando a sí mismo. Eso no tiene sentido. Como que usted tiene algo para hacer y usted solo no es capaz, y usted dice, venga, ayúdenme, usted venga yo mismo y me ayude. Sí, mí mismo y no ambos. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Eso no tiene sentido lógico, razón ni bíblico, porque aquí nos está hablando que el Hijo está rogando al Padre, y ¿qué va a pasar? Y os dará otro Consolador. La expresión ahí significa en el original otro de la misma naturaleza. Es decir, seguimos leyendo, versículo 17. ¿Quién es ese otro Consolador? Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ahí está para nosotros lo que estamos viviendo hoy, ese privilegio que tenemos nosotros de conocer al Señor a través del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. La primera mención del Espíritu Santo en la Biblia, ¿alguien sabe dónde está? En la presentación tenemos Génesis 1, 2. Apenas iniciando la escritura, y de una vez ahí ya nos está diciendo, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué pasaba? Como cantábamos hace un rato, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo, estaba poniendo orden, porque recuerden que al inicio, por alguna razón, todo estaba desordenado. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Ordenándolo todo, que es lo mismo que Él quiere hacer con usted y conmigo, ayudarnos a poner en orden nuestra vida, a caminar de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Así que es muy importante. Desde el Antiguo Testamento también se empieza a ver en los hombres y mujeres de Dios cómo el Espíritu Santo está obrando en ellos. Quiero mencionarles solo un caso, y es el caso de José en Egipto, Génesis 41, 38. Y tan importante es este pasaje, este ejemplo que nos da, que ni siquiera es José mismo el que lo está diciendo. Son las personas a su alrededor que miran a José, su vida, su testimonio, su conducta, y dicen, tiene que ser él.
Te lo leo, el verso 38, dice: y dijo Faraón a sus siervos, el hombre más poderoso de su tiempo en toda la tierra. Nadie más y nadie menos está hablando. Y dice él: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién estaba hablando él? De José. Y Faraón, un impío, pero siendo a la vez el hombre más poderoso de la tierra, le dice a sus siervos, a sus consejeros cercanos: ¿acaso hallaremos a otro como él en quien esté el Espíritu de Dios? Así que como nos lo enseña la Escritura desde el inicio, podemos ver esta gran verdad. ¿Cómo? Y el Espíritu está con minúscula y aún sigue siendo el Espíritu de Dios. Claro, porque es el que está hablando aquí, es el Faraón. Entonces él no lo está diciendo en términos bíblicos porque él ni siquiera cree en la Biblia. Es como cuando alguien del mundo le dice a usted ciertas cosas, que a veces le dice como lo que más o menos es, pero se lo dice de otra manera. Eso es lo que pasa ahí. El Faraón está diciendo, no, él está queriéndolo decir, pero a la manera como él lo sabe. Y por eso lo dice así. Por eso está de manera esta expresión: el Espíritu de Dios. Y bueno, es importante resaltar que así como el Padre, también el Hijo, el Espíritu Santo, tienen en esencia las cualidades divinas que solo ellos pueden tener. El Espíritu Santo, por ejemplo, es eterno. Hebreos 9:14 nos dice esa verdad. Usted que está tomando nota, que nos están viendo, no sé si ustedes saben, ahí nos están viendo también. Usted ahora puede ir a la casa y volvernos a ver. Ahí estamos. Hebreos 9:14 nos habla acerca de la eternidad del Espíritu Santo. Nos dice: cuanto a la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La expresión importante que quiero que tomemos ahí de esta enseñanza es cuando dice mediante el Espíritu eterno. Por eso no puede ser el Espíritu Santo ni una fuerza ni una manifestación, porque es eterno. Y así lo declara la Escritura, no podemos creerlo de otra manera, porque así nos lo está diciendo. El Espíritu Santo también es omnipresente. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 139, versículo 7? ¿A dónde oiré tu presencia? ¿Y a dónde leeré tu espíritu? Sí, casi así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Cierto? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si usted lo lee todo, le dice que si voy arriba al cielo, que a todas partes, ahí está. Porque el Espíritu Santo está en todo momento y lugar y ha estado siempre ahí. Tendríamos entonces que aclarar, bueno, entonces, ¿por qué a veces oramos diciéndole que venga? ¿Sí? Usted se ha preguntado eso: si el Espíritu Santo está en todas partes, ¿por qué le decimos que venga? Si nunca se ha ido, si siempre ha estado y estará, porque aún después de que la iglesia ya no esté en la tierra, el Espíritu Santo seguirá estando en esta tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada, todavía el Espíritu Santo estará en la tierra, porque Él no puede limitarse. Usted y yo somos limitados y solo podemos estar en un lugar a la vez. Pero Él está siempre en todo momento y lugar. Entonces, a veces, ¿por qué decimos, por qué le pedimos que venga? Creo que realmente lo que estamos pidiendo, o como lo deberíamos entender, es que le estamos pidiendo que se manifieste en medio de nosotros. Solo que nos acostumbramos a decirlo así, no está mal, y el Espíritu Santo en su inmensa sabiduría entiende lo que le queremos decir. Eso sí, porque uno dice: Señor, ¿usted me entiende? Eso lo entendí yo que ya te estaba hablando. ¿Cierto? Él sí nos entiende, ¿cierto? Y en cambio nosotros también, ¿cierto? Usted entiende a su esposa, los casados. La esposa entiende a su esposo. Tratamos de entenderlo. ¿Cierto? El pastor Misael decía: le seguimos el hilo, no las entendemos, pero le seguimos el hilo. ¿Cierto? Y de igual manera ellas dirán, y nosotras también más o menos por ahí.
Pero tenga en cuenta que el Espíritu Santo sí nos entiende. Él sí, porque Él es ilimitado y todo eso. Nosotros somos limitados, así que no llegamos hasta allá. Nos dice también la Biblia que el Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo. Para quienes están tomando nota, 1 Corintios 2:10. Y nos dice la Biblia también que el Espíritu Santo es omnipotente. En Hechos 1:8 nos dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Él es la fuente de todo el poder. Sí, ahorita lo vamos a ver cuando veamos. Sí, muy bien. Estas son las cualidades que solo Dios puede tener. Las tiene el Padre, las tiene el Hijo, las tiene el Espíritu Santo. Eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Nadie más tiene eso. Ninguno de nosotros, por espirituales que queramos llegar a ser, alcanzaremos nunca esas perfecciones, porque solo pertenecen a las personas divinas. Vayamos a la presentación. La número 3 habla de la promesa del Espíritu Santo. Luego vamos a mirar varios textos importantes. El primero de ellos es que esa promesa ya estaba desde el Antiguo Testamento en Joel 2:28. Sí, yo sé que alguno estaba un poquito perdido diciendo: Joel, ¿dónde estará eso? Pero por ahí está. Por ahí está en el Antiguo Testamento, en los últimos libros. Son a veces pocas páginas, entonces usted pasa muy rápido y se le pasó y le toca devolverse, pero ahí está. Joel 2:28 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El versículo 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe cuáles son aquellos días? Estos días. Los días que hoy nosotros estamos viviendo. Miren, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por momentos sobre personas, hablaba a través de ellas y se volvía a ir. ¿Sabe cuál es el privilegio que tenemos nosotros hoy? Que a partir del día que usted entregó su vida al Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted y se queda hasta el final. Nunca se va a ir. Ahorita vamos a mirar mientras usted se lo permite. Ahora, yo espero que usted quiera permitirle al Señor que haga todo lo que Él quiera, aunque a veces no sea fácil, nos pueda doler un poquito, pero es importante eso. Y ahí sí, miramos entonces Hechos 1:8, donde vemos el cumplimiento de esta promesa. Gloria a Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde, si usted lee más adelante, juicioso, se da lo que fue el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Ahí empezó la iglesia, en Hechos 12, el derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre los creyentes en ese momento, y de ahí en adelante hasta el día de hoy a todos aquellos que han creído en el Señor, que le han entregado su vida. ¿Qué pasa con ellos? El Espíritu Santo ha venido sobre ellos y permanecerá en ellos hasta el final, hasta que el Señor venga por nosotros, o nos muramos, nos vayamos adelantados. Cualquiera de las situaciones que sea, ahí estará Él con nosotros. Así que es bien, bien importante tener esto en cuenta, porque depende muchas cosas de lo que seremos en adelante, de todo esto. Y nos dice también Mateo 3:11 acerca de esta promesa.
El Juan el Bautista se está hablando en este texto, pero nos recuerda una vez y nos dice lo que estaría sucediendo en este tiempo. Dice en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a hacer? Él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Tenemos que dejar claro entonces que el bautismo del Espíritu Santo es aquel momento en el que usted toma una decisión de fe, le entrega su vida al Señor y el Espíritu Santo viene a morar sobre su vida. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es el momento en el que usted le entrega su vida al Señor, hace una oración rindiéndose delante de Él. Es en ese momento que el Espíritu Santo empieza a morar dentro de tu vida. Pero hay otra expresión de la cual también habla la Biblia y es la llenura del Espíritu Santo. Y en esa hay un texto muy importante que nos explica cómo es eso. Efesios 5:18. Pero ya eso de hablar de estar lleno ya nos complica un poquito, porque llenar algunos es difícil. ¿Cierto? Hay algunos que no se llenan muy fácil. Pero en este caso el Señor sí lo puede hacer y de esta manera, ¿cierto? Para nuestro bien. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces tenemos claro, usted hizo decisión de fe, empezó a servir al Señor ese día, fuiste sellado por el Espíritu Santo, recibiste el bautismo del Espíritu. De ahí en adelante tenemos que tener nosotros una comunión continua con el Señor para llegar a este punto de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? El mismo versículo nos permite entenderlo, porque dice: no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con aquel que se embriaga? ¿Y qué empieza a hacer el licor en esa persona? A influenciarlo, a controlarlo. No sé, de pronto aquí algunos de los caballeros en otro tiempo, si cuando iban a hablar con la muchacha aquella y como que les daba miedo, entonces iban y se echaban por ahí uno doble para que les diera, y ahí sí eran capaces de ir a decirle lo que le iban a decir. ¿Sí? No sé si alguno hizo esas cosas. Sí, porque no, es que yo no soy capaz de decir esas cosas, entonces venga que ahora sí. Todos los días pidiendo de lo que ya nos dio. Yo creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo, es darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Solamente los que lo conquistan sí tienen que tener una restauración. Claro, entonces veremos que aquí nos explica entonces cómo hace el borracho para mantenerse borracho. Tiene que seguir tomando, ¿sí o no? ¿Qué pasa si el borracho deja de tomar 2 o 3 días? Ya se le pasó. Y entonces, si vamos desde el punto de vista espiritual, al final dice ser lleno del Espíritu. ¿Qué pasa con el cristiano que deja de tener comunión con Dios? Esa llenura se acaba. Y entonces ya no está lleno. Y algunas personas creen que el llenarse del Espíritu Santo es algo de momentos. Es decir, hoy es domingo, hoy me lleno del Señor y ya con esto aguanto hasta el otro mes. ¿No? O usted dice, hoy me voy a comer un almuerzo así grandote y ya con eso aguanto hasta diciembre. ¿Cierto? Puede usted comerse el almuerzo más grande que sea. A más tardar mañana va a tener hambre. Algunos en un rato, yo sé que aquí hay algunos que al rato. Pero hay algunos otros de pronto más moderados que de pronto digamos mañana. De ahí entonces que la llenura del Espíritu Santo se sostiene, se mantiene en el tiempo dependiendo de una comunión continua con Dios. No de vez en cuando.
No por ahí cuando me acuerdo. No cuando me queda tiempo. Sí, pero si no es que a mí no me queda tiempo de ir a la iglesia. Yo voy por ahí cuando me queda tiempo. Pero ¿qué lugar ocupa el Señor en la vida de alguien que le da al Señor lo que le queda? Cuando me alcanza. Por ahí cuando pueda. Hay otras prioridades. Y ese es el punto que tenemos que cuidar. De ahí entonces que tenemos que tomar en cuenta el consejo que nos da la Biblia acerca de, porque la llenura, así como el licor, influencia o llega a dominar a aquel que está metido en todo ese asunto, así también el Espíritu Santo, aquel que está lleno de Él permanentemente, estando en comunión con Él, también llega a ser dominado, controlado, influenciado por el Espíritu Santo. Y ahí entramos a Romanos capítulo 8, que nos va a explicar muy claramente esa responsabilidad. Y si usted es juicioso y en su casa se lee con detenimiento todo este capítulo 8, se va a dar cuenta de varias cosas interesantes que nos dice ahí. Empieza el versículo 1 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que estuvieron, o no los que estén de pronto otro día. Dice para los que están, porque está hablando de permanencia hasta el final. Dice pues, los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 nuevamente dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nos enfrentamos con una situación que muchas veces nosotros llegamos a hacer como creyentes, y es echarle la culpa de todo lo que nos pasa al diablo. No, es que el enemigo, y es que el enemigo se atraviesa y nos distrae y no sé qué más. Sí, eso hace parte de lo que a él le gusta hacer. Es más, si dependiéramos de él ya estaríamos muertos, perdidos. Pero no dependemos de él. Pero aquí nunca, en ninguna de las expresiones que hay, Pablo nos dice en este texto inspirado por Dios que la culpa sea del diablo. Nos dice, o vivimos conforme al Espíritu o vivimos conforme a la carne. Entonces resulta que no, caí en pecado, dice esto, aquello. No es que el diablo. No fue el diablo. Fui yo, fue usted. Porque él, su oficio es tentar a los creyentes. Pero es el creyente el que decide, el responsable de sus acciones. ¿Y por qué será eso? Por andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Así que ahí podríamos cada uno evaluarnos, a ver cómo estoy andando yo. Entonces mire qué tan cerca o qué tan lejos estamos del pecado. Porque ahí ya podemos tener una conclusión muy clara. Si estamos andando conforme a la carne o conforme al Espíritu. Así que ahí lo tenemos. Dice también el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí utiliza una palabra que es muy importante: piensa. ¿Usted qué piensa? Y cuando hablamos de pensar, estamos hablando de cuando usted está solo, cuando no hay más nadie. ¿En qué piensa usted en momentos como esos? Hay gente que utiliza esos momentos para pensar a ver cómo le tumba al vecino el negocio, para ver cómo roba al de por allí más allá que dejó mal puesto por ahí tal cosa. Sí, están pensando, maquinando qué hacer. Y luego nos dice también que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Planear cómo hacemos para ir donde no debemos ir, para tomar lo que no debemos tomar, para llegar a hacer lo que no debemos hacer. Y eso se hace como, nos está diciendo acá,
pensando, algo anticipado. Sí, entonces, a ver, ¿cómo hago para irme donde la vecina cuando esté sola? Hay hombres que piensan eso. Sí, hay hombres pensando esas cosas. Claro, y habrá señoras también diciendo, ¿y cómo hago que caiga fulanito? Eso tiene que ver con cosas que están pensando. Proverbios habla de eso. Como dijo Juan Carlos, si avecina una tormenta, me atormenta mi vecino. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? ¿Qué puede decir? Conforme. Muy bien. Otro aspecto muy interesante, la siguiente diapositiva 5. La inspiración de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos da este detalle que es muy importante para nosotros. Nos dice esto, versículo 19, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esa palabra que usted tiene ahí, que usted lee todos los días, a la que usted le dedica tiempo, ¿sabe qué pasó con ella? El Espíritu Santo la inspiró. No el Padre, no el Hijo, el Espíritu Santo fue la persona que inspiró las Sagradas Escrituras. De ahí que usted pueda leer un libro como el Génesis, escrito hace cerca de 4.000 años, y pueda leer las cartas del Nuevo Testamento, escritas hace unos 2.000 años, y ellos estén de acuerdo, porque el Espíritu Santo dio a cada uno de ellos. Miren, si aquí entre nosotros fuéramos a decir, vamos a cambiarle de color a la iglesia, vamos a ponernos de acuerdo a ver qué color le vamos a poner. Se nos llega la noche y no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, porque es que no, ¿cómo así que no? Alguien dirá no, porque lo vamos a cambiar, dejemos el mismo. Y entonces otro dirá, no, eso ya lleva mucho tiempo, pongámosle rojo. Y el otro dice, no, eso rojo no me gusta, mejor verde. ¿Y sabe qué? Terminamos más bien como peleados, agarrados aquí, y no nos alcanzamos a poner de acuerdo, siendo todos nosotros cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Sin embargo, la Biblia, escrita por alrededor de 40 autores distintos, unos que tenían más o menos platica, otros pobres, unos que estudiaron, otros que no estudiaron, y estuvieron todos de acuerdo. ¿Cómo sucedió todo eso? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no hubiera sucedido. Entonces eso nos aclara una vez más que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo nos habla de eso, usted que está tomando nota, segunda de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por Dios el Padre? No. ¿Por Dios el Hijo? No. Por Dios el Espíritu Santo. Fue Él el que inspiró las Escrituras. Muy bien. Vamos a hablar ahora de algo que es bien fundamental para nosotros, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? Juan 16, versículo 7 en adelante.
Voy a leer solo los versículos más puntuales para que nos alcance el tiempo, pero nos está hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Juan 16, versículo 7 en adelante, empieza a hablar de esto. Nos dice el versículo 7, es el Señor Jesucristo el que está hablando, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y empieza a explicarnos la obra del Espíritu Santo. Dice: y cuando Él venga, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, que no es el Padre, que no es el Hijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la primera obra que Dios hace, el Espíritu Santo en nosotros, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, lograr que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos al Señor y cambiemos de vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si no fuera así, sin la intervención del Espíritu Santo, nadie se salvaría. Absolutamente nadie. Porque alguien dice: no, pero es que por ahí hay personas muy buena gente, que le ayudan a los pobres y que hacen obras de caridad y no sé qué más. No sirve. Porque si no es a través de la obra que el Espíritu Santo puede hacer para lograr convencernos, no sucederá. ¿Qué hacemos nosotros, usted y yo como cristianos? Compartimos el mensaje. ¿Pero quién convence a los que oyen? El Espíritu Santo. Y mejor que sea así, porque si usted es el que los convence, mañana llega otro y lo convence de otra cosa. Es lo que ha pasado con personas que dejan los caminos del Señor. Alguien los convenció de esto y después vino otro y los convenció de otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque no dejaron que fuera el Espíritu Santo el que los convenciera. Y es de mucho cuidado también de que tú puedes ser convencido por el Espíritu Santo y rechazado. Y cuando una persona hace eso, pudiera ser que no haya más oportunidad para él. Porque una vez que el Espíritu Santo te convence, si tú lo rechazas, empiezas a endurecer el corazón. Y cuando eso pasa, cada vez vamos a ser más insensibles. Y se hace más y más difícil que llegue a suceder. Que alguien que ya escuchó al Espíritu Santo llegue realmente a creer en el Señor. Es el caso, por ejemplo, de Faraón en Egipto. Si usted lee toda la historia de él, se va a dar cuenta que él varias veces escuchó la voz de Dios, pero sabe que resistió. ¿Y sabe qué era lo que Dios decía después? Que iba a endurecer su corazón. Y uno dice: pues si Dios le endureció el corazón, él es inocente. Pero ¿sabe cuál era la causa de que se endureciera su corazón? Rechazar la verdad de Dios. Y por eso usted verá personas que mientras más empiezan a rechazar la verdad de Dios, más perdidos están y más difícil es que se vuelvan al Señor. Incluso para aquellos que, habiendo conocido al Señor, se vuelven atrás, volverse a levantar es bien difícil. Algunos no los llegan a levantarse nuevamente, otros alcanzan a volver a los pies del Señor, pero nunca vuelven a hacer lo que fueron. Ni su vida, ni su ministerio, nada vuelve a ser igual. Porque es como lo que le pasa a aquellos, ¿alguno aquí le gusta el fútbol? A mí no tanto, a mi esposa sí. Pero en un partido de fútbol, ¿qué pasa cuando a un jugador de esos le sacan tarjeta roja? ¿Puede volver a jugar? Sí puede volver a jugar. ¿Cómo que no? Ese partido no. Exactamente. ¿Qué pasa con él? Que ese partido no puede volver a jugar, puede jugar otro. Pero ¿y si no hay otro? Así que usted y yo que estamos jugando el partido, no podemos permitir llegar a ese punto. Algo que también hace el Espíritu Santo es que nos guía, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él nos guiará a toda la verdad.
Ahora, no significa entonces, porque también hay el otro extremo, de aquellos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito al pastor, no necesito a nadie. Yo tengo al Espíritu Santo y Él me enseña todo. El Espíritu Santo nos enseña. Él nos enseña la verdad. Pero si no estás sujeto a una autoridad espiritual, puedes estar hablando tú mismo. Puedes estar hablando tu propio capricho. Y no lo que es de Dios. Porque mientras no estés haciendo las cosas como Dios dice que deban ser, pues somos víctimas de nuestro capricho, de nuestra idea, y no va a suceder así. Entonces Dios estableció la iglesia, ¿para qué? Para que vengamos, nos congreguemos, escuchemos la palabra de Dios, seamos animados, exhortados. Es necesario que seamos parte de la iglesia, que seamos miembros los unos de los otros, porque somos un cuerpo. Pero a la vez también hay situaciones personales en las que usted dice, ¿cómo hago esto? Y ahí es donde el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Tú no conoces todavía muchas cosas de la palabra, pues Él te va guiando a medida que tú lo permites, porque no es por la fuerza. Porque nosotros abrimos nuestro corazón y entonces Dios lo permite así. Tenemos que aclarar también en este punto es que es Él, el Espíritu Santo, el que gana a la gente, no nosotros. Es Él el que hace milagros, sanidades, no nosotros. Nosotros somos el instrumento. ¿Cuál es el peligro que hay ahí cuando nosotros somos el instrumento? Que queramos nosotros quedarnos con el crédito de lo que Dios hace a través de nosotros. Y entonces, no, hay que ir donde el hermano fulanito porque él es muy ungido. Pues la Biblia dice que todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Todos. Y también, hablando de eso de la unción, nos dice la Biblia que nosotros no podemos depender de la unción ni de los dones, sino de la relación continua con el Señor. Hay algunos casos ahí que son importantes y que son de cuidado. Podemos ver, por ejemplo, el caso de José. ¿Usted ha escuchado alguna vez que José hizo algún milagro, que oró por alguien y se levantó, algún muerto por ahí? ¿Sí? José en Egipto. ¿Usted ha leído algo de eso? No. Sin embargo, lejos de su tierra, lejos de todo, se sostuvo hasta el final y fue la bendición para el mundo entero. Pero vemos, bueno, Daniel también vivió una historia más o menos similar. Y la Biblia no nos dice que él estuviera orando por los muertos y se levantaron, o por los enfermos. Y tenemos un caso, por ejemplo, el caso de Sansón. La Biblia nos dice acerca de Sansón que tenía una unción poderosa, ¿sí o no? ¿Cuál fue el error de él? Que empezó a depender de la unción y dejó de depender de Dios. Y es el riesgo que podemos llegar a correr nosotros, que dejemos de depender de Dios y empezar a depender de lo que Él nos entregó. Y aquí vamos con algo que también es muy importante, los dones del Espíritu Santo. Cuando usted recibe un don de parte de Dios, nunca te será quitado, así te alejes del Señor. Romanos 1:19 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, una persona que tenga el don de sanidad, sin estar en comunión con Dios, puede orar por un enfermo y se va a sanar. ¿Cómo así? Porque tiene el don. Y el don nunca le será quitado. Así se vaya al mundo otra vez. Bien, pero hay gente que le cree a eso. Sí. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Que no vayamos a estar creyendo al show, al espectáculo, sino a lo que realmente Dios está haciendo dentro de cada persona. Algunas cosas así rápidas, porque el tiempo no nos alcanza para mirar todas las cosas. Nos dice Efesios 1:13-14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello tiene que ver en algún sentido como si fuera una marca, ¿cierto? Aquí los que de pronto alguna vez han tenido, tienen por ahí una vaca, varias, no sé. Normalmente, ¿qué se hace con ellas para que no se pierda, para reconocerla? Sí, si tienen un sello, una marca.
Gracias a Dios que el sello que nos pone el Señor a nosotros no duele tanto, pero ¿no? También es un sello, ¿cierto? Una marca. ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esos son los pasos de una persona para entregarle su vida al Señor, para convertirse. ¿Cuáles? Pues escuchó la palabra, el evangelio, y creyó en él. Esos son los pasos. ¿Qué pasa con esa persona? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, es la garantía de que cuando el Señor venga, nos va a llevar a nosotros. Por eso hemos ya por adelantado se nos ha dado el Espíritu Santo. Lo hemos recibido, está con nosotros. De ahí en adelante entonces nuestro desafío es permanecer en esa comunión con Él, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Miren, cuando la Biblia habla en Mateo 4, por ejemplo, de la tentación de Jesús, y dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ese llevado no es así como acariciadito, suavecito, como venga, vamos, como nosotros quisiéramos a veces. Pues es la palabra original ahí, cuando habla en Mateo 4:1 en adelante, dice que Él fue llevado, habla de algo violento, por la fuerza. Ahora usted y yo estaríamos dispuestos así, a que el Señor nos lleve de esa manera, ¿no? Nosotros queremos que sea suavecito, con pañitos, no, pastor, ¿cómo le va a decir usted a fulanito que eso es pecado? No le diga eso, que de pronto se enoja. Sí, entonces a nosotros nos gusta que sea así como muy suavecito, pero resulta que la palabra de Dios no es así, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo no lo fue así. Alguna vez los discípulos estaban dudando y Él, ¿qué les dijo? ¿Cierto? Venga, les devuelvo la mitad del diezmo y se queda, venga. No, si se quiere ir, vamos. Sí. Y a veces la palabra de Dios es así, hay veces que nos habla de esa manera, pero otras veces no tanto. Y tendríamos que llegar también, por ejemplo, al caso de Simón en Lucas 2, que dice que fue movido por el Espíritu. ¿Por qué lo movió usted a venir esta mañana a este lugar? ¿Cierto? De pronto los más jóvenes dirán, no, mi mamá dijo que donde no vaya. ¿Cierto? O ella dijo que si no voy. ¿Cierto? Esperamos, y yo anhelo que haya sido el Espíritu Santo que lo haya movido, y usted tenga siempre ese anhelo, y que el día que usted no venga, usted diga, me perdí hoy la celebración, no pude ir. Que usted sienta algo dentro de usted que dice, debería haber ido, algo me faltó hoy. Así debería ser cuando somos movidos por el Espíritu. Muy bien, y finalmente creo que veremos algo que es bien importante, porque todavía no alcanzamos es un tema demasiado amplio para tomarlo así. ¿Cuál es el propósito principal del Espíritu Santo en nosotros? El propósito principal es este: la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso lo que Dios más quiere de nosotros no es que hagamos milagros, no es que hagamos sanidades, no es que levantemos a los muertos, no, todo eso, aunque pudiéramos hacerlo, está bien. Pero lo que más quiere el Señor en nosotros es reproducir el carácter de Cristo en cada uno. Y ahí entonces volvemos a lo que les decía, y hay un texto que es muy importante en ese sentido, y es Gálatas 5:22. Yo creo que tendríamos que tomarnos, no sé, los 8 días podríamos terminar, donde podríamos hablar de lo que es, que la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser resistido, que podemos endurecer el corazón delante de Él, que podemos llegar a apagar el Espíritu. Son algunas cosas
Tendríamos que mirar luego porque hoy el tiempo no nos alcanza. Pero miremos esta parte que es bien importante de Gálatas 5:22. Y aquí otra vez tenemos un paralelo como el que teníamos hace rato en Romanos 8. Porque si usted se devuelve un poquito, dice el versículo 16. Gálatas 5:16. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos hace de ahí en adelante dos listas. Aquí hay una lista y aquí hay otra. Y nos pone a nosotros ahí al frente para decir usted en cuál de esas dos listas no encuentra. ¿En la de la derecha o en la de la izquierda? No, digamos que en alguna de esas dos para que alguno no diga, ay, yo me hice al lado derecho, me hubiera hecho al otro lado. Dice el verso 17. Porque el deseo de la carne, ¿qué pasa? Es contra el Espíritu. Por eso es que usted a veces quiere orar en la mañana y como que no es capaz, ¿sí o no? Usted no, esa cobija, con ese frío que está haciendo y con ese sueño que tengo yo, ya cansado. O sea, estoy más cansado que cuando me acosté y me voy a levantar a orar. No, eso está muy duro. Ahí está la lucha, la batalla que tenemos, y por eso nos dice ahí que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Porque usted en su carne, ¿qué quiere? Seguir durmiendo. Y ojalá levantarse tarde. Y si de pronto cuando se levante ya le tienen el desayuno, mejor. ¿Sí o no? Pero si nos vamos al otro lado, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí nos queda a nosotros, ¿a cuál de esas dos le vamos a hacer caso? Usted dice, no, estoy como todavía cansado, medio muerto, pero me levanto. ¿Cierto? De pronto usted dice, bueno, me arrodillo a orar así con la cobija. Y al rato hay que despertarlo porque ahí está roncando ya otra vez. ¿Sí? No, pues a algunos les pasan esas cosas en otra parte, yo les cuento, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Porque es la lucha que tenemos. Y no, bueno, ese es como un caso particular que al parecer a algunos les pasa por las reacciones que veo, pero hay otros casos, muchos más que podríamos mirar, donde también pasa más o menos lo mismo. Y nos hace entonces una lista que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí le dejo una tarea para que lea esa lista. No sé, a usted tal vez le ha pasado alguna de ellas. Usted dice, no, esas primeras que adulterio, comunicación, no, esas están muy bruscas, esas no. Entonces veamos otras. Idolatría, no, esas tampoco, eso ya tengo claro eso. Enemistades, pleitos, celos, iras, venga, ahí como que sí. Una de esas como que sí. Bueno, ¿qué dice la Biblia de esas? Que son obras de la carne. ¿Y cómo finaliza? Diciendo, ese verso 21 hace toda la lista y luego dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, yo sé que algunos dicen, pastor, y yo que vivo enojado, ¿cómo hacemos ahí? Sí, porque algunos solo se enojaron una vez y todavía no les ha pasado. Ahí están, pero hay otros que no. ¿Cierto? Pero finalicemos el verso 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que no nos vaya a pasar como aquellos que hicieron milagros, sanidades, hicieron muchas cosas y al final el Señor les dice, yo no sé quiénes son ustedes. Pero es que nosotros hicimos milagros, ya levantamos muertos, orábamos por los enfermos. No, ustedes yo no sé quiénes serán. ¿Y cómo no sabe? Porque no reproducieron en ellos el carácter de Cristo. Porque el fruto del Espíritu no estaba en ellos. Así que más que esas manifestaciones que pueden estar, tenemos que preguntarnos nosotros, y si usted tiene que salir preocupado esta mañana, salga preocupado. Pero pregúntese, ¿estoy siendo más responsable? ¿Estoy siendo más puntual? ¿Ya pagué mis cuentas pendientes por ahí?
¿Sí? Esa es una buena manera de adorar al Señor, pagando lo que uno debe. Esa es una, de muchas. ¿Cierto? ¿Qué tan responsable soy con mi casa, con mis hijos, y qué tanto tiempo le estoy dedicando? Estoy mostrando el amor de Dios. Miren, Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lo apedrearon, ¿sabe qué fue lo último que dijo? Estaba orando por los que lo estaban apedreando. Y a nosotros la vecina nos tira la basura y ya casi te venga a ver cómo cuadramos. Ahí algo nos está haciendo falta. El fruto del Espíritu Santo, que ahí lo podemos ver. Así que finalmente quiero dejarlos con esto. La última. La última. Sí. Y es este. Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque cuando lo hacemos así, usted lee todo el texto y dice que Él producirá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te gustaría que tomáramos en cuenta ese texto? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. O como decía el autor a los hebreos, no descuidemos una salvación tan grande. Porque si descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, estamos descuidando nuestra salvación y las consecuencias no las alcanzamos a medir. Muchos ya pasaron por ahí y las consecuencias fueron terribles. Usted y yo, que tenemos la oportunidad, no permitamos nunca llegar a él. Y hoy revisemos nosotros cómo está nuestra relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Y si es necesario pedir perdón, pues lo hacemos. Todo ve que cierres sus ojos ahí en tu lugar. Y que puedas permitir que el Espíritu Santo pueda ser sensible a tu corazón, a tu vida. Que tú puedas ser sensible a Él, puedas escuchar tu voz. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que Él anhela que podamos dedicarle tiempo, estar con Él, escuchar. ¿Cómo lo escuchamos? Cuando vas a la palabra del Señor, ahí lo escuchas a Él hablando. Y te vas a dar cuenta que a tu propia necesidad, a lo que te está pasando, Él te está hablando. Porque se lo permitimos, porque abrimos nuestro corazón para Él y dejamos que Él nos pueda guiar hasta el final de nuestros días. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, el Señor, nos acercamos a Ti y te damos gracias por enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Porque si no fuera porque dependemos de Él, Señor, ¿qué sería de nosotros? Apartados de Ti nada podríamos hacer. Así que, Señor, hoy cada uno de nosotros revisamos nuestra vida y podemos darnos cuenta que hay cosas dentro de nosotros que necesitan de Ti. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Tal vez hay prácticas que estamos haciendo que no tienen que ver contigo, Señor, que estaban en esa lista que mirábamos, que dice tu palabra que son obras de la carne. Por eso, Señor, hoy queremos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y te pedimos que, así como dice tu palabra, nos enseñes, nos guíes a toda la verdad. De manera, Señor, que todas aquellas cadenas que nos ataban o que aún nos quieren seguir atando sean cortadas en el nombre de Jesucristo el Señor. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y anhelamos vivir en esa libertad con la que tú nos has hecho libres. Porque así dice tu palabra, Señor: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Señor, como cantábamos hace un rato, queremos pedirte hoy que podamos conocerte más. Que nuestra relación contigo sea mejor cada día. Que te dediquemos más tiempo. Que nuestra vida, Señor, pueda llegar a ser un reflejo del carácter de Cristo. Que podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es lo que tú anhelas en nosotros, Señor. Vidas
transformadas, conductas que muestran el amor de Dios, que aman, que sanan, que libertan. Es lo que tú anhelas de nosotros, es un gran desafío. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque tal vez hasta hoy no lo hemos hecho así, pero realmente es el anhelo de nuestro corazón poderlo hacer. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos, dependemos de tu fuerza, de tu poder, y no de lo que nosotros mismos podemos hacer. Porque también tu palabra dice, Señor, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, Señor, queremos honrarte con nuestra vida, queremos hacer tu voluntad. Y te pedimos que nos ayudes, porque solo no lo podemos hacer. Hoy abrimos nuestra vida, nuestra mente y corazón lo disponemos para que tú lo hagas de esta manera, Señor. Que podamos el día de mañana poder ser testimonio de lo que tú hiciste en nosotros, de aquello que tú cambiaste, Señor, de aquella práctica oculta, de aquel pecado, Señor, que había contristado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por aquello que hemos hecho y que era pecado, Señor. Perdónanos y límpianos. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y así restaurarnos a comunión con el Padre. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por la palabra que tú has sembrado hoy en el corazón de ellos, porque ellos han sido sensibles a tu voz. Hoy el anhelo era escucharte a ti, lo han escuchado, que han escuchado a ti. Te ruego, Señor, que esa palabra traiga fruto dentro de cada uno de ellos, que podamos contar luego, Señor, de lo que tú has estado haciendo y seguirás haciendo hasta el final de nuestras vidas. Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén. Vamos a dar ese aplauso en la actitud del Señor. Porque Él es fiel, porque agradece.